Bueno, pues buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación a poder hablar aquí hoy. Me hacía mucha ilusión y además creo que es una iniciativa muy importante la de esta fundación y voy a intentar explicar un poco por qué lo considero tan importante. Cuando yo hablé con Ignacio y con Gloria, que les agradezco me han invitado, ¿de qué hablo? Al final me ha ocurrido con una invitación en la que resulta que tengo que impartir una conferencia. Caramba, no, ya será menos, ¿no? Yo soy un hombre casado y yo no estoy acostumbrado a hablar sin que me interrumpan. Ante tanto rato seguido. Yo nunca he tenido hilo, en cualquier momento me podéis interrumpir y me gusta mucho hablar seguido. Y queríamos hablar contra el pensamiento único y esa era la propuesta. Y yo dije, bueno, el pensamiento único y también el uso de la razón lo juntamos, ¿no? Vale. Parecía fácil, pero luego me quedé pensando y esto del pensamiento único que lo usamos todos, esta expresión, ¿qué narices significa? ¿Qué es el pensamiento único? La ley de la gravedad, el pensamiento único. No sé, ¿a qué se refiere? De los otros, el pensamiento de los otros siempre, claro, es el pensamiento único, ¿no? ¿Totalitario? No. El pensamiento que se impone con violencia y tal, claro, no es un pensamiento único, sino que simplemente se impone, ¿no? El pensamiento único parece que es como el bikini, ¿no? No es ni bueno ni malo, depende de la intención con la que uno se lo ponga. Parece que va un poquito de eso. Yo creo que el pensamiento único es el pensamiento que tiene razón, el pensamiento necesario, el pensamiento que no deja opción de ir. Es decir, el pensamiento único, cualquier cosa que no sea discutible, que impida que el interlocutor tenga otra opción, que se plantee como algo necesario y que por lo tanto no se pueda no estar de acuerdo. Y en ese sentido yo estoy totalmente en contra del pensamiento único. Yo creo que siempre he dicho que para pensar hay que correr el riesgo de no tener razón. Cuando uno piensa algo que no es discutible, no está pensando. Hablar y decir que la lluvia moja, o que los puñetazos duelen, o que la guerra es mala, en el fondo es una idiotez, ¿no? ¿Cuál es la opción? ¿Qué le dejas al interlocutor? ¿Te va a decir que la guerra es buena? ¿Que los puñetazos no duelen? ¿Que la lluvia no moja? Yo creo que el pensamiento único consiste en estirar el pensamiento para que se convierta en sentido común. Yo estoy totalmente en contra del sentido común. Yo no leo mucho, no tengo mucha formación, pero tengo a mi tío amigo que me recomienda libros y Gramsci habla mucho del sentido común como algo que hay que desmontar. El sentido común no es nada más que el pensamiento hegemónico. El pensamiento único consiste en estirar algo hasta el punto de que no se pueda estar en contra. ¿Quién no va a estar en contra de la paz? Pero claro, si se invade Afganistán como una misión de paz, eso ya es estirar un poco las cosas, ¿no? Eso ya es convertido en pensamiento único. ¿Quién va a estar en contra de conservar el planeta? No hay opción B. Va a decir, no, yo no quiero destruir el planeta. Escucho lo que estoy pensando. ¿Quién va a estar en contra de la igualdad, de la libertad, de la democracia? Entonces, cualquier cosa que se estire con un calcetín sin talón que impida que haya una discusión es pensamiento único. Yo creo que la obligación de los intelectuales no es estirar las cosas para que no permitan estar en desacuerdo, porque eso es totalitario. Eso lo que impide es la discusión. Yo creo que se trata de elegir y decir, este pensamiento no es necesario, se puede pensar otra cosa, pero yo decido esto y lo que quiero es provocar una discusión. No quiero presentar mi forma de pensar como pensamiento único.
eso es hegemonía y al final es ideología. Y la ideología, yo siempre digo que la ideología es como la gafa. Mi hija tiene gafas, como yo. Bueno, ella más, siempre decía. Y yo siempre digo, pero hija, ¿cómo llevas las gafas si no puedes ver nada? Pero ella, cuando las lleva puestas, no nota que está sucia, porque ve a través de la suciedad. Para saber que tienes las gafas sucias tienes que quitártelas. Coño, no sé cómo puedo ver con esto. Y como decía Althusser, que es otro libro que me ha recomendado mucho amigo, la ideología no tiene exterior. Yo creo que la función de los intelectuales, si alguna tiene, tampoco tenemos que tenerla, es precisamente suscitar el debate, la discusión, y obligar a la gente a quitarse las gafas y ver si están sucias o no. Y por eso estoy en contra del pensamiento único. El pensamiento único no es propio de los malos, es propio de los buenos también, ¿no? Yo esta mañana me he desayunado con el discurso de Obama. Bueno, esto sí que es pensamiento único. No dice más que global, pero absolutas vaciedades. Cosas que desde el siglo XVI están claras. De hecho, Yusa, Albero y Yusa, tonterías. Y lo que viene a decir, al fin y al cabo, es, bueno, lo que dice textualmente es que se reserva el derecho, I reserve the right to act unilaterally if necessary to defend my nation. Me reservo el derecho a actuar unilateralmente si lo considero necesario para defender mi nación. ¿Okay? Y la guerra es justa si la hacemos nosotros. ¿Por qué la hacemos? Por las generaciones futuras. Estupendo. Y no es justa si es religiosa. ¿Cuál es la diferencia entre por nuestros hijos y las generaciones futuras y por Dios? Yo no veo ninguna. Pero es un tipo de discurso que no hay que réplica. Porque vas a decir, no, yo no estoy a favor de la guerra injusta. Yo estoy a favor, eso se pasa al pueblo, ¿no? Dice, no, claro, cuando se hace una guerra religiosa, vale todo, vale matar a mujeres embarazadas. No, yo estoy a favor de matar mujeres embarazadas ni cojo. Eso es pensamiento único, es un discurso totalitario y vacío. Y que lo único que pretende es justificar una acción. Yo, cuando era joven, leía un poco algunos libros penitenciales, como por ejemplo a Juan Benet. Cuando era joven todavía tenía energía y fuerza para cometer pecados y me ponía penitencia como la novela de Benet, cosas que ya no hago, no cometo pecados y por lo tanto puedo leer más por placer. Y entre los libros de Benet son las de viaje, no lo recomiendo a nadie. Pero a veces son cosas interesantes. Recuerdo que a mí me gustó, no es una parafilia o algo, me gustó Saúl ante Samuel. Saúl ante Samuel es un libro raro, pero básicamente lo que trata es del encuentro de Saúl con Samuel, es decir, del rey con el profeta, de la acción con el pensamiento, del que hace algo con el que lo juzga. ¿No? Saúl es el rey. Y bueno, pues tiene la capacidad de acción. Ahora, en algún momento tiene que ser juzgado por Samuel, por el sacerdote, por el intelectual, por el hombre moral. Saúl puede hacer la guerra, pero Samuel tiene que interpretar esa guerra, entenderla y que juzgarla moralmente. Me acordaba de eso leyendo esta mañana el discurso de Obama, que digo, coño, este tío es Saúl y Samuel. Porque este tío se presenta a recibir el Nobel de la Paz como commander in chief. Dice, yo soy el comandante en jefe de una nación en guerra. Y voy a defender la guerra. Dice, no, perdón. Si usted es Saúl, no es Samuel. Usted puede hacer la guerra, puede meterse las manos y puede hacer lo que considere adecuado. Pero la potestad de juzgar esos actos no se les